Todos los protestantes que estudiaron las Sagradas Escrituras durante la historia y profundizaron en las profecías llegaron a la conclusión que el cuerno pequeño mencionado en el libro de Daniel, la bestia mencionada en Apocalipsis y el hombre de pecado e hijo de perdición, como le llama el apóstol Pablo, es el poder de Roma liderado por los papas, es decir, la Roma papal, el papado. Desde los valdenses o pobres de Lyon, movimiento que inició en el año 1170, surgido de Pierre Baldo, es decir, Pedro Baldo, considerado uno de los precursores de la Reforma protestante, pasando por los grandes reformadores como Wycliffe, Lutero, Hus, Jerónimo, Calvino, Zwinglio, etc., hasta llegar a predicadores y eruditos como Charles Spurgeon, que murió en el año 1892. Todos y sin excepción sostenían esa tesis, que el papado era la bestia de Apocalipsis. Muy curioso o significativo, mejor dicho, de la clara evidencia de que lo que predicaban era cierto es que desde los valdenses en el siglo XII hasta los reformadores ingleses como John Wesley en el siglo XVIII fueron perseguidos y asesinados por el mismísimo poder a los que ellos atribuían estas características, es decir, el mismo papado de Roma. Lo más curioso y a la vez alarmante es que hoy en todas estas denominaciones protestantes, a excepción prácticamente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aún proveniendo sus raíces de todos estos reformadores mencionados, todos han dejado de creer que la bestia es el papado de Roma. Todos los reformadores estudiaban, y hoy en día la Iglesia Adventista estudia el sistema de estudiar la profecía llamado método de interpretación historicista o histórico. Y el resto de las iglesias estudian los métodos de interpretación preterista y futurista. Prácticamente lo que estudian básicamente hoy día es el futurismo. Pero, ¿por qué básicamente todas las iglesias han dejado de lado el método de interpretación que siempre usaron los reformadores protestantes y han adoptado otros métodos? Vamos primero a explicar lo que es el método historicista con su aplicación de día por año y luego veremos quiénes fueron los creadores de este sistema profético falso y cómo ha llegado a las iglesias y escuelas de teología, el cual es el fin en todo esto y por qué llevan todo esto a cabo hasta el día de hoy. El método de interpretación historicista entiende que las profecías tienen un origen y se cumplen a lo largo de la historia, en el presente y en el futuro. Cuando aplicamos este método podemos ver cómo Dios anunció la sucesión ininterrumpida de reinos desde Babilonia hasta nuestros días, a través, por ejemplo, del profeta Daniel en el capítulo 2 y incluso desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12.
El principio día por año o semanas de años, indicado en Levítico 25, versículo 8 y Números 14, versículo 34, o Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, entre otros, indica que los periodos proféticos implican años en lugar de días cuando cumplen algunos requisitos. Primer requisito: se encuentran insertados entre elementos simbólicos, así como bestias, cuernos, etc. Segundo, los acontecimientos anunciados encajan en periodos de tiempo más largos que los días indicados, por ejemplo, 1200 días de dominio papal. Y tercero, no están expresados en la forma habitual, por ejemplo, medio tiempo, tardes y mañanas, meses de 30 días. Siguiendo la cadena profética, usando el método historicista y el principio de día por año, los reformadores protestantes, estudiando el libro de Daniel, se dieron cuenta que el poder llamado cuerno pequeño, que dice el profeta Daniel, que hablaría palabras contra el Altísimo, quebrantaría a los santos y cambiaría los tiempos y la ley, según Daniel 7, versículo 25, debería ser un poder que surgiría a partir del año 476 después de Cristo, ya que después de los reinados que se mencionan en el capítulo 2 con la estatua y en el capítulo 7 con las cuatro bestias, este cuerno pequeño debe salir de Europa y tras el reinado de Roma. Los estudiosos reformadores coincidían en totalidad que este poder era la sucesión del poder de Roma imperial, que se convertiría después en la Roma papal. Este poder había surgido de las 10 tribus bárbaras que simbolizan los dedos de la estatua de Daniel 2 y los 10 cuernos de Daniel 7, de los cuales 3 cayeron y dieron paso al cuerno pequeño. Ahora, como la profecía había sido desvelada y señalaba a Roma como el cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis, Roma tramó un plan ingenioso para desviar las miradas hacia ellos y que la profecía apuntara hacia otro lado. La Orden Jesuita o Compañía de Jesús fue fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola, aprobada por el Papa Paulo III en 1540. Esta orden es la mano militar de la Iglesia Católica y fue levantada con el propósito de acabar con la Reforma Protestante. Los jesuitas firman un juramento de fidelidad total al Papa de Roma hasta la muerte, donde deben trabajar sumisamente para el poder papal y exterminar los protestantes, lo que se denominaría después como la Contrarreforma. Francisco Rivera, nacido en España, Salamanca, fue un jesuita que inventó el sistema de interpretación profético llamado futurista o futurismo. Rivera enseñó que el cuerno pequeño y la bestia se iba a levantar al final de la historia en los tiempos del fin. Enseñó que se tenía que construir literalmente el templo de Jerusalén, que la bestia tenía que gobernar por un periodo de 3 años y medio literales, y así fue como el jesuita Francisco Rivera consiguió que no se relacionara a la bestia con la Iglesia Católica de Roma, ya que enfocó así la profecía hacia el futuro en una bestia que todavía no existía. Luis de Alcázar, nacido en España, Sevilla, también jesuita, inventó el sistema de interpretación profético o preterista, también llamado preterismo. Alcázar enseñó que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes, que vivió 165 años antes de Cristo. Enseñó que Epífanes, como fue el que persiguió al pueblo judío y gobernó aproximadamente por 3 años y medio, era el que encajaba en la profecía. Y que cuando en Apocalipsis se habla del anticristo, está indicando que fueron los emperadores romanos, y cuando se menciona el número 666 se trata del emperador Nerón. Así, el jesuita Luis de Alcázar desvió la mirada de la interpretación de los reformadores
que indicaban que la bestia es la iglesia de Roma, porque eso ya había ocurrido en el pasado. Estos dos jesuitas proyectaron el cumplimiento profético hacia el pasado y el futuro, para que no se viera el cumplimiento presente que ya tiene en sí la profecía. La bestia ha operado en el pasado, lo estaba haciendo en la época en la que impusieron estos dos falsos métodos de interpretación y cuando sane su herida mortal mencionada en Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, tendrá de nuevo el poder para perseguir de nuevo al pueblo de Dios, bajo, como sabemos nosotros, realmente apoyados por la imagen de la bestia. Daniel 7:25 menciona que el cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos y la ley. La Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos en su catecismo, cambiando así la ley. Roma manejó el calendario a su gusto e imponiendo el domingo como día de reposo en lugar del santo sábado, cambiando así los tiempos, pero también cambió los tiempos proféticos. Ahora ya teniendo la misma bestia su falso sistema profético, vamos a ver cómo se fue difundiendo hasta llegar a los tiempos actuales, donde prácticamente todas las iglesias creen en estos falsos métodos. Roberto Bellarmino fue un cardenal jesuita italiano nacido en 1542. Aparte de cardenal, fue arzobispo y un gran inquisidor de la Contrarreforma. Bellarmino predicó incesante e incansablemente las ideas de Francisco de Ribera, su método futurista. Predicó que los eventos proféticos se deberían dar en un futuro y los números eran temporales, así como los 3 años y medio que la profecía habla, pues indicaba que eran literales, no simbólicos. Así es como el futurismo llegó a entrar en las iglesias protestantes de Europa. En 1826, el método futurista o futurismo consiguió introducirse entre los protestantes. Nombres como Maitland, Burke y Todd comenzaron a proponerlo en el cristianismo anglosajón. John Henry Newman, miembro de la Iglesia anglicana e importante figura del movimiento de Oxford, que aspiraba a que la Iglesia de Inglaterra volviera a sus raíces católicas, divulgó también en iglesias protestantes y escuelas teológicas el futurismo. Y en 1845 se convirtió al catolicismo y se unió a la orden de los jesuitas. Pero de Europa, el futurismo también llegó a las iglesias protestantes de Latinoamérica. Manuel de la Cunza, nacido en Chile, jesuita y sacerdote y teólogo, enseñó por Latinoamérica el método de interpretación profético futurista y escribió varias obras al respecto. Aunque la Cunza era premilenarista y escribió también otras obras como La venida del Mesías, que influyó en iglesias protestantes porque la Cunza coincidía en que el Mesías llegaba antes del milenio, por desgracia también escribió obras sobre el futurismo. Siendo jesuita, a mi parecer, escribió obras premileniaristas para así atraer la atención de los protestantes y así también introducirles sus obras futuristas. Y tras las obras futuristas llegó el famoso rapto secreto. El reverendo Edward Irving pertenecía al movimiento de los hermanos en Inglaterra. Edward Irving adquirió una obra sobre el método futurista de la Cunza, lo tradujo y predicó esas ideas. La historia dice que Irving entró en un día en éxtasis y él relata que en una lengua extraña recibió un mensaje. El mensaje fue que iba a haber un rapto secreto de la iglesia y Irving introdujo esa idea al método futurista. El origen de lo que hoy ya es una doctrina, el rapto secreto, no proviene del estudio de la Biblia, no tiene base que la consolide como tal. Proviene de una revelación en éxtasis en una lengua extraña. Esto lo podríamos llamar una farsa, ¿verdad? Pero si fuese algo cierto, podríamos considerarlo como espiritismo sin más.
Bien, vamos a ver cómo el rapto secreto y el futurismo fueron exportados ahora a Estados Unidos e incorporado en una Biblia en concreto. En esa misma época del siglo XIX, concretamente, hubo un hombre muy amigo de Edward Irving llamado John Nelson Darby. Darby viajó varias veces de Europa a Estados Unidos y llevó las ideas futuristas a Norteamérica. Darby hizo nuevas traducciones de la Biblia, escribió sus propias obras e inculcó el dispensacionalismo. Sus obras, que quedaron en Estados Unidos, un hombre llamado Cyrus Ingerson Scofield estudió los libros de Darby y adquirió sus ideas. Scofield creó entonces una Biblia de referencias donde introdujo las ideas de Darby, la famosa Biblia de estudio Scofield. Scofield, con su Biblia, lo que hizo es incluir un panorama profético y en esa Biblia incluye notas explicativas a pie de página. En esas notas, en los puntos de la profecía, menciona y explica las doctrinas jesuitas de Rivera y el sueño de Darby del rapto secreto, creando así una Biblia de método futurista. Actualmente todos los libros protestantes de estudio profético enseñan el concepto futurista, adaptando las ideas jesuitas y sosteniéndose en la Biblia Scofield. Esta es la infiltración de esas ideas y hay que decir que la Biblia Scofield es la que se usa prácticamente en las escuelas de teología, que ningún libro enseña el concepto y método historicista que todos los reformadores protestantes enseñaban. Han dejado de lado y no aceptan lo que sus orígenes como protestantes enseñaban y abrazan las falsas doctrinas católicas y jesuitas de Roma. Ignoran las ideas de los que murieron en los instrumentos de castigo y en la hoguera por la verdad y defienden las venenosas ideas de los que perpetraron esas mismas atrocidades. Todos los libros de estudio profético, me refiero a esos que básicamente adoptan las denominaciones cristianas, enseñan, como digo, el método futurista. Los que enseñan el método profético de interpretación historicista, como hemos dicho, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y sobre todo recomendamos los libros que componen el denominado Espíritu de Profecía. Y uno concretamente que tiene un compendio profético global y recomendamos profundamente. Es el libro El conflicto de los siglos.